Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 12 de abril y tenemos una semana muy movida en los mercados como siempre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Coinbase, cuyas acciones comienzan a transar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos este día miércoles. Vamos a hablar de los números que reportó la semana pasada, que fueron bien impresionantes, y los vamos a comparar a los de Goldman Sachs y también explorar qué implicaciones puede tener el nuevo listado de Coinbase en los mercados de cripto y de Bitcoin. También vamos a estar hablando de los bancos de Estados Unidos que ya están mirando a el mercado de los futuros de Bitcoin con un reporte muy importante que publicó JP Morgan esta semana. Vamos a estar hablando de las implicaciones de eso también. Por último, vamos a estar hablando de los precios de los activos en los Estados Unidos que continúan mostrando señas de calentamiento. En esta ocasión son las casas, los precios de las propiedades que se están vendiendo en menos de una semana de tocar el mercado. Así que mucho que cubrir hoy, agarren sus cafés y arranquemos. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada llegó a estar a $500 de su máximo histórico. Sin embargo, no pudo con la presión de venta al norte de los $60,000 y terminó cerrando la semana a $59,979 por Bitcoin, arriba 3,04%. Vemos que aunque no pudo superar esa marca de los 60,000, el cierre del domingo sí fue el cierre histórico más alto que ha tenido Bitcoin en su historia. Así que bastante interesante. Otra nota que queríamos compartir es que el momentum que tiene el mundo cripto, la industria cripto, continúa subiendo y básicamente efervesciendo con el mercado total o la capitalización de mercado total de todos los criptoactivos sobrepasando los $2 trillones la semana pasada, viendo que Ethereum también hizo un nuevo máximo histórico la semana pasada a $2,148 por Ethereum, arriba 3,49%. Muy interesante esta nota. Y moviéndonos al punto que mencionamos al principio, que es que Coinbase comienza a listar sus acciones comienzan se listan en la bolsa este día miércoles de esta semana. Queríamos repasar parte de sus resultados del reporte de ganancias que tuvo la semana pasada, ya que fueron números muy impresionantes, y comparar estos números con los números de un banco como Goldman Sachs. Para repasar un poco de los números de Coinbase la semana pasada, vemos que sus ingresos, o sea, su facturación bruta fue de $1.800 millones, 1.8 billones de dólares. Ese mismo ingreso bruto de hace un año, el mismo periodo de hace un año, fueron $191 millones, queriendo decir que Coinbase básicamente incrementó sus ingresos brutos por más del 900% en el transcurso de ese año. Su ingreso neto para ese periodo fueron de $730 millones. Otros datos impresionantes también del reporte es que Coinbase tiene 56 millones de usuarios verificados y que tiene un volumen de transacciones en la plataforma para el periodo del primer cuarto del 2021 de $335 millones. Adicional a eso, tenemos que Coinbase reportó que tiene $223 millones en activos en su plataforma. Eso es importante porque acabamos de repasar que la capitalización total de los criptomercados es de $2 trillones. Así que Coinbase, teniendo más de $200 billones, básicamente representa más del 10% de toda la capitalización de todos los activos en el criptomundo, están dentro de Coinbase. Así que bastante interesante. Para comparar un poquito estos números a los de un banco como por ejemplo Goldman Sachs, según Wall Street Journal, los números que reporta Coinbase básicamente anticipan una valoración de la empresa cuando toca el mercado este miércoles de $70,000 millones, implicando básicamente un múltiple de 25 veces lo que gana Coinbase, básicamente dividiendo el valor de la capitalización de mercado de la empresa por los ingresos anuales. Este número para Coinbase es del 25%, de 25 veces. Para poner esto en perspectiva, el banco Goldman Sachs, que también reporta esta semana en Estados Unidos, se postula que va a básicamente reportar $3.200 millones en ganancias, y ese banco tiene una capitalización de mercado de $113,000 millones.
para un número de básicamente de capitalización total dividido por ganancias de 13,37 veces. O sea, tenemos que Coinbase es de 25 veces aproximadamente versus Goldman 13,37 veces. ¿Por qué esta diferencia? Pues una diferencia podría ser que los ingresos brutos de Goldman están creciendo al 20% año tras año, mientras que los ingresos brutos de Coinbase están creciendo por más de 900% año tras año. Vamos a profundizar más esto en nuestra sección de qué tenemos para la semana que viene. Por otro lado, en los Estados Unidos tenemos que los precios de los activos y señas de que estos precios de los activos en Estados Unidos se están calentando continúan básicamente emergiendo. Bloomberg, como pueden ver en el artículo que está atrás de su pantalla, reporta que casi la mitad de todas las casas en los Estados Unidos se están vendiendo en menos de una semana de tocar el mercado. Así que esto es un paso récord, una velocidad de venta tipo récord en estos mercados. Y obviamente, como dice también el artículo, los precios están disparándose en base a que hay una demanda bastante caliente y no hay suficiente oferta. Adicionalmente, en el mundo macro tenemos que Lynn Alden, la fundadora de Lynn Alden Investment Strategies, señala que hay muchos indicadores macroeconómicos e incluso ganancias de empresas que para el periodo de marzo-abril 2020 al periodo marzo-abril 2021 pueden proveer números de mejora desde un punto de vista porcentuales bastante impresionantes. Y esto es en base a el efecto de la baja base que tienen en el año anterior. Básicamente lo que quiere decir es que los números de marzo y abril del 2020 fueron muy malos y los números de marzo y abril de 2021 pueden ser muy buenos, lo que le daría un bump porcentual muy grande a estos números. Así que interesantemente la gráfica que tienen detrás de su pantalla compara los precios del productor y los precios del consumidor. Como pueden ver, los precios del productor ya se dispararon, los cuales son la línea morada, se dispararon durante el mes de marzo. Lynn Alden cree que los precios al consumidor, que es la línea naranja que ven atrás, pueden hacer lo mismo durante el mes de abril. Así que interesante tener eso en mente, ya que hay muchas expectativas de inflación que continúan, digamos, surgiendo. Pasando al mundo de las opciones de Bitcoin, vemos que mirando a los contratos que vencen el 30 de abril, al final de este mes, tenemos un interés abierto bastante interesante acá en este contrato de los $80,000 de compra, ya que vemos un interés abierto de casi 7,000 contratos. Vemos que eso está muy por encima del interés abierto que hay en otros niveles de este mismo vencimiento del 30 de abril. Mirando a los contratos de venta, tenemos que hay dos agrupaciones relativamente importantes acá en el contrato de los 52,000 y los 56,000, 52,000 y 50,000, 4,000 contratos cada uno. Así que interesante ver esas dos. Pasando rápidamente a las tasas de los futuros perpetuos, vemos que se encuentran bien por encima de sus promedios de 30 días en varios exchanges, así que esto puede significar volatilidad para esta semana que entra. Pasando al S&P 500, vemos que los mercados capitales en Estados Unidos, en su mayoría, o prácticamente todos, se movieron bastante significativamente hacia la alza la semana pasada, con el S&P 500 arriba 2,12% a 4.124 puntos durante la semana pasada. Vemos que el Dow Jones Industrial también hizo un nuevo máximo histórico, arriba 1,95 puntos a 33.800. Y el gran ganador de la semana pasada vemos que nuevamente fue el Nasdaq, llegando a otro nuevo máximo histórico, arriba 3,48% durante el periodo. Mirando a otros indicadores en el mercado desde el punto de vista macro, vemos que, como estábamos hablando la semana pasada, el VIX, que es el indicador de la volatilidad de Estados Unidos, hizo una nueva baja la semana pasada y ya se encuentra francamente dentro de este rango, que es el rango en el cual básicamente se encontraba pre-pandemia. Así que interesante ver ciertos niveles ya llegar a sus niveles que estaban pre-pandemia. Esto es el VIX puntualmente. Y por otro lado tenemos que la tasa de interés en el bono de 10 años, que es algo que hemos estado siguiendo aquí bastante de seguido a profundidad, vemos que ha estado, digamos, en el mismo rango por las últimas 4 semanas. De hecho, si lanzamos una línea acá entre el tiempo que tiene durante este rango,
vemos que han habido 27 días, 28 días, así que eso le ha dado mucho confort a los mercados, ya que la volatilidad que había en este espacio, siendo un mercado tan grande, estaba verdaderamente afectando a los mercados. Así que vemos que esto se ha normalizado e igualmente los mercados pues han continuado su ascenso. Interesantemente, vamos a ver de nuevo la gráfica del S&P 500 y ponémosla aquí en el semanal. Lo pongamos en el semanal. Como podemos ver, o interesantemente, esta semana arrancan los reportes de ganancia para las empresas en la bolsa de Estados Unidos. De acuerdo a data de Deutsche Bank y de Bloomberg, que es esta gráfica que vamos a poner acá, este periodo de reportes de ganancias ha visto la cantidad de mejoras a esos estimados. Básicamente la mayor cantidad de mejoras a los estimados de ganancia de estas empresas en la bolsa ha sido el monto más grande. O sea, ha habido la cantidad de mejoras a estimados más alta que ha habido de cualquier temporada de ganancias del S&P 500 en los últimos 10 años. O sea que estamos hablando de que este es el periodo donde han habido más mejoras a lo que los analistas estiman de la última década. Así que importante mantener nuestra atención en todos estos reportes de ganancias que van a arrancar en la bolsa. Hablando de eso, los bancos comienzan esta semana. El miércoles tenemos el reporte de JP Morgan, de Goldman Sachs y de Wells Fargo. Y ese es el mismo día que Coinbase arranca su listado en la bolsa. El día jueves reportan Bank of America y Citigroup. Y el día viernes reporta Morgan Stanley. Pasando al oro, vemos que el oro tuvo una semana pasada bastante ok, subió 54 puntos base a $1,744 por onza, pero interesantemente vemos que el índice del dólar, tuvo una baja bastante importante de 91 puntos base, casi 1%, y vemos que el oro solamente pudo subir la mitad de eso, 54 puntos base, así que interesante tener esto en mente. Continuamos viendo artículos de oro versus Bitcoin que siguen surgiendo en la media. Este debate o esta narrativa continúa, digamos, tomando vigor. Y quería también dejarlos con una frase que dijo básicamente David Solomon, quien es el CEO de Goldman Sachs, la semana pasada en una entrevista con CNBC. Y el señor Solomon dijo, abro comillas, creo que Bitcoin está en una ruta inevitable para tener la misma capitalización de mercado que oro y luego más alta que el oro. Es lo rápido que se está adoptando. La adopción está pasando mucho más rápido de lo que yo anticipaba. Cierro comillas. Interesante ver esto y tomar en cuenta que para que Bitcoin tenga la misma capitalización de mercado que el oro, tendría que estar valorada aproximadamente 9 veces el valor que tiene actualmente. Así que eso significaría aproximadamente $500,000 por Bitcoin. Pasando al índice de DeFi de FTX, vemos que este índice de FTX de DeFi tuvo una semana pasada baja, cerrando hacia la baja 1,59%. Comparando eso con Ethereum, arriba 3,5% de Bitcoin, arriba 3%. Vemos que de los tres en el mundo cripto fue el que tuvo mayor presión de venta. Sin embargo, viendo la semana que tuvo, el performance que tuvo la semana anterior, en la cual subió 22,5%, pues pudiésemos atribuir esa acción de precios de la semana pasada a algunos inversionistas simplemente tomando ganancias luego de esa movida hacia el alza. En el mundo de los stablecoins tenemos unos desarrollos bastante interesantes en que China se ha movido a la segunda fase de su proyecto de yuan digital manejado por el Banco Central de China, y ha expandido estos esfuerzos a una nueva región del país que no se encontraba en la primera fase. Los bancos centrales alrededor del mundo están mirando o le están prestando mucha atención a China, quien ha sido un pionero en estas monedas estables básicamente promocionadas o desarrolladas por el Banco Central. Y si son exitosos o si este esfuerzo es exitoso, esto puede tener implicaciones bastante serias para tanto la economía global como la geopolítica global. Así que algo que vamos a mantener nuestra atención y estaremos reportando cualquier desarrollo en este frente.
pasando a nuestro comentario de dificultad de minería de Bitcoin. No mucho ha cambiado en este frente. Tenemos que el próximo ajuste de dificultad va a entrar este próximo jueves y debería llevar la dificultad a un nuevo máximo histórico de 23,59 terahashes. Mirando al mempool, la cual es la gráfica que tienen atrás de sus pantallas ahorita, vemos que continúa su tendencia hacia la baja, lo cual es buenísimo y es lo que queremos ver. Sin embargo, los niveles se mantienen un poco elevados, cercanos a donde estábamos en octubre del año pasado. Lo que eso significa es que muy probablemente los costos de transacción y los tiempos de transacción se van a mantener similares a los de la semana pasada para que puedan programar sus transacciones acorde. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. En el mundo macro y mirando la economía de los Estados Unidos, los números de empleo que salieron la semana pasada fueron bastante impresionantes en los Estados Unidos, con 916,000 trabajos de no agricultores, básicamente de trabajos profesionales, se crearon en la economía de los Estados Unidos el mes pasado. Eso básicamente sobrepasó todos los estimados que tenían los analistas, los cuales estaban estimando 660,000 trabajos generados, o sea que lo superó en creces. Y por otro lado vimos que el CEO de JP Morgan, quien es Jamie Dimon, predice que va a haber un boom económico que pudiese fácilmente, según él, durar hasta el 2023 y menciona que puede haber euforia alrededor del final de la pandemia. Otro punto de data interesante fue que, de acuerdo, según menciona Christopher Wood, quien es el director de estrategia en Jefferies, los exchanges de Bitcoin o las plataformas de intercambio de Bitcoin mantienen ahorita un balance de menos de 2 millones de dólares. Y este número de estos balances se encuentra básicamente reduciéndose cada mes. Esto significa que hay menor oferta de Bitcoin para potencialmente satisfacer la demanda. Esa observación es consistente con un gráfico que también queríamos compartir, lo vamos a compartir en este momento. El gráfico que ven en sus pantallas viene de cortesía de CryptoQuant y básicamente lo que señala es que esta gráfica que ven abajo compara el precio de Bitcoin con la cuenta o el número de transacción de direcciones dentro de un exchange que reciben inflows de Bitcoin para posiblemente venderlas. Como podemos ver, esa cuenta de esas direcciones que reciben Bitcoin en los exchanges sube y tiende a coincidir con previos topes de ciclo en los mercados anteriores. Interesantemente, podemos ver que estas cuentas o la cuenta de direcciones que están recibiendo inflows está de hecho bajando recientemente, dado este rally que estamos viendo desarrollarse. Así que muy interesante mantener esta dinámica en cuenta. Por otro lado, vemos que la regulación propuesta del Departamento de Estado de Tesorería de Estados Unidos, que podría regular transacciones en activos digitales, continúa siendo el incierto más grande que ronda los mercados, ya que el periodo de comentario para esta ley terminó hace 2 semanas y como hemos hablado acá, cualquier actualización, cualquier novedad en este frente frente regulatorio en Estados Unidos pudiese impactar a los mercados de manera significativa. Así que vamos a mantenernos muy pendientes de eso y vamos a estar compartiendo cualquier información relevante en este frente también. Por último, queremos hablar de Coinbase, ya que ese listado va a ser muy importante esta semana para los mercados cripto en general. Y queríamos señalar que Coinbase, básicamente el proceso mediante el Coinbase llega a la bolsa se llama Direct Listing. Y esto difiere con el proceso del cual muchas personas pueden estar más ya, digamos, familiarizadas, el cual es IPO o Initial Public Offering. Hay una diferencia importante entre estos dos modelos. La primera es que a través de un Direct Listing, la empresa que básicamente sale a vender acciones en la bolsa no está vendiendo acciones nuevas, está vendiendo acciones de inversionistas que ya existen dentro de Coinbase. Esto es importante, ¿por qué? Porque al Coinbase ir a la bolsa a través de un Direct Listing, esto crea un evento de liquidez muy importante para la mayoría o para algunos de los inversionistas de Coinbase que están apoyándolos desde los primeros días. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos inversionistas pueden usar esa nueva liquidez para reinvertir en el sector o posiblemente incluso reinvertir en Bitcoin. También pueden usar esos fondos para reinvertir en la nueva generación de empresas que está construyendo esta industria. La gran victoria para el espacio en general será
es que incluso si Coinbase canibaliza un poco la venta de Bitcoin y de cripto, lo cual hará de cierta forma, el resultado general va a ser muy positivo porque igual este listado muy probablemente va a traer una nueva o un gran número de nuevos inversionistas que no habían invertido en Bitcoin anteriormente. Y si las búsquedas de Google son si son alguna indicación, como podemos ver aquí detrás de sus pantallas, el interés de búsqueda de Coinbase tocó su máximo histórico en febrero de este año y ahorita actualmente está en 74. Así que muy probablemente este nuevo listado lo puede impulsar al 100 y viendo el interés que hay por Coinbase, esto es muy probablemente va a traer nuevos inversionistas al espacio o a la industria de Bitcoin. Por último, como mencionamos en el titular, hubo un artículo muy interesante de JP Morgan esta semana que se publicó, ese reporte de research se publicó, ¿por qué la curva de los futuros de Bitcoin es tan empinada? El reporte básicamente señala que los futuros de Bitcoin tienen premiums o primas sobre el precio actual de Bitcoin bastante ricas o bastante generosas. Para ilustrar un poquito, queríamos dejarlos con una frase que tiene el reporte que me pareció muy importante o muy interesante, y también vamos a colocar la gráfica que van a tener, la gráfica que tienen atrás de sus pantallas. Básicamente ilustra la prima anualizada que han tenido los futuros de Bitcoin sobre el precio de Bitcoin Spot. Eso es el tema que se toca acá en este reporte de JP Morgan, y los dejo con la frase. La frase dice: ¿por qué una estructura de precios tan atractiva no ha sido arbitrada? ¿Por qué esta oportunidad de mercado todavía existe? Uno pudiese quizás atribuírselo a riesgos de contraparte o riesgos de repatriación en plataformas internacionales. Pero no podíamos decir lo mismo del CME, del Chicago Mercantile Exchange. En un mercado con tan gran sentimiento hacia el alza y con tan gran involucración del mundo retail en general, uno puede ser tentado a atribuirlo a la demanda por margen o la demanda por leverage. Y eso puede ser cierto hasta cierto punto. Sin embargo, hay más idiosincrasias que pueden ser igual de importantes y aspectos según cómo están diseñados estos contratos que pueden explicar una gran parte de esta dislocación de precios. Bueno, en pocas palabras, básicamente están tratando de atribuir el por qué los futuros de Bitcoin transan a tan primas por maneras tan sostenidas. Y pues las respuestas han sido bastante similares a las que nosotros hemos tocado acá en este reporte. Pero lo importante aquí es que los bancos están mirando este sector. Y eso es muy, muy importante, ya que ellos tienen piscinas de capital del tamaño que pues muchos que son en creces, superan en creces, digamos, la capitalización de muchos mercados. Así que bueno, como siempre, si disfrutaron el show de hoy, los invito a que se suscriban al canal, lo compartan, le den like. Si hay algún contenido que quieren que toquemos la semana que viene o tienen algunas preguntas acerca de este contenido, los invito a que dejen esas preguntas en los comentarios. Si todavía no tienen una cuenta de Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,10% de interés en sus primeros 2 bitcoins y 12,5% de interés en sus USDC. Muchísimas gracias, amigos, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.